Ahora, si todo el grupo quiere sacar 0, pues bueno, yo no me voy a enojar, les pongo 0 y ya, eso es 0.0 y arrastrar con el Excel. Está reísimo. Entonces, bueno, muchachos, decidan cómo se reparten los puntos, eso es su decisión. Usen el canal de Telegram para eso. De todos modos, voy a habilitar los últimos minutos de la clase para que ustedes hablen, ¿sí? Ustedes hablen y bueno, yo tomo tal otro, nuestro grupo toma tal otro y ustedes se arreglan. No se pisen las mangueras, por así decirlo. Bueno, muchachos, en especificación recursiva de programas, ya hicimos especificación recursiva de datos. Para la especificación recursiva de datos usamos esta, la Backus Now, la expresión de la gramática de Backus Now, y usamos las inductivas, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la especificación de programas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La definición inductiva o mediante gramáticas sirve como guía para desarrollar procedimientos sobre que operan sobre esos datos. ¿Qué quiere decir? Cuando usted tiene un tipo de dato, por ejemplo, una lista, sabemos que la lista siempre va a tener esta estructura. Entero, seguido de una lista de enteros, ¿correcto? Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, esta la hacemos con el CAR y esta la hacemos con el CDR, ¿correcto? Así se accede. Entonces, ¿qué pasa? Toda función que trabaje sobre ese tipo de dato tiene que considerar la estructura del tipo de dato. En este caso, la lista, pues tenemos este y tenemos este. O sea, en ambos casos tiene que considerarlos. Entonces, cuando usted va a hacer cualquier función, y de hecho es chistoso, pero esto es un ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Miren el ejemplo que yo tengo aquí. Si ustedes observan, este código que ustedes ven aquí, ¿qué considera de la lista? Bueno, es lo máximo que puede expandirse esa vaina. Ese código que ustedes ven aquí de sumar lista, ¿qué considera? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué consideran ustedes allí, en esa parte? ¿Qué ven que yo estoy considerando de la lista? ¿Qué ven ustedes allí? ¿Qué estoy considerando? Bueno, a mí se me olvidó algo de la gramática importante, es que la lista también puede ser una lista vacía, ¿no? Entonces, ¿qué estoy considerando allí, muchachos? ¿Qué considero? ¿Qué me dicen ustedes? Cuando estoy haciendo esa función, sumar lista, que suma los elementos de una lista, ¿qué estoy considerando? ¿De acuerdo? Si preguntas de la lista vacía. Ah, estoy considerando el caso vacío. Exactamente. Siempre hay un símbolo terminal o condición de parada, que es este señor. Cuando yo pregunto, vea, ¿usted es vacío? Yo estoy preguntando, vea, ¿estamos en condición de parada? Es lo primero que uno tiene que preguntar. Hey, ¿estamos en condición de parada? Sí. Entonces, bueno, haga esto. En condición de parada, la respuesta no debería incluir ningún llamado recursivo. Esto es un símbolo terminal. Cuando usted está en un símbolo terminal, o sea, un símbolo terminal básicamente es que no llama a nadie más, ¿sí? No se llama a nadie más. Entonces, ¿usted qué hace allí? Pues devuelva la respuesta que es en ese caso. La respuesta casi siempre es trivial. ¿Qué quiere decir? Depende del problema, obviamente. Pero si usted me dice, sume los elementos de una lista y yo te paso a vos una lista vacía, ¿cuál es la respuesta que tú me tienes que dar de inmediato? Si yo te pido sumar los elementos de una lista y te paso la lista vacía. ¿Cero vacío? ¿Cómo? ¿Cero vacío? Cero. No, porque es una suma. Es un número. Entonces, o sea, si yo te pido sumar los elementos de la lista, la salida siempre es un número. Entonces, yo te paso una lista vacía. Pues eso es cero, ¿no? Cuando no hay nada, lo que pasa es que el concepto del cero por eso dio tan duro en el siglo XIV. Porque realmente los árabes lo tenían desde hace muchos siglos. Pero realmente en el siglo XIV fue que entró fuertemente a Europa ese concepto del cero. Y el concepto del cero es, no, pues no tengo ovejas. ¿Cuántas ovejas tienes? Pues uno dice cero. Pero en ese tiempo la gente se quedaba así como mirando, no sabría decir. Cuando tiene una oveja, no tengo una oveja. Porque es que lo que pasa es que el cero no se puede contar. No sé cómo cuenta cero. Entonces, ese es el mismo concepto. Usted tiene una lista vacía, no hay nada. ¿Cuál es la suma? De respuesta inmediata cero. Y ahora bien, tengo el caso recursivo. Pueden haber uno o más casos recursivos. En este caso solo hay uno, que no lo representa este señor de aquí. Este señor de aquí nos está representando el caso recursivo. El caso recursivo tiene que la lista está compuesta por un entero seguida de una lista de enteros. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahí para sumarlos? ¿Yo qué podría hacer? En ese caso. Tengo mi entero y tengo mi lista de enteros. ¿Qué podría hacer para sumarlos? En ese punto. ¿Qué puedo hacer? Función. Pues sí, podría decirle, sumemos el primero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El cap de la lista. ¿Estamos de acuerdo allí?
y llamaría la función ¿con quién? Con él. ¿Por qué llamo la función con el CR? ¿Por qué hago eso así? ¿Por qué le llamo la función con el CR? Esa es la lista. Exactamente, porque es una lista. La lista está compuesta siempre de un entero y una lista. El entero lo puedo sumar, sin ningún problema, pero la lista de enteros, entonces, bueno, me toca volverla a mandarla a la función para poderlo operar. Eso es lo que a nosotros nos toca hacer. Entonces, de acuerdo a eso, miren esto tan importante que dicen aquí. Cuando usted diseña funciones, pues las funciones deben seguir la estructura de los datos, ¿sí? O sea, no puedes hacer una función que ignore la estructura de los datos, no te va a trabajar. Entonces, cuando realizamos especificación recursiva de programa, la idea es utilizar la idea del subproblema más pequeño. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cuál sería el subproblema más pequeño en este caso de lista de enteros? ¿Cuál es el problema así más fácil que podemos resolver? Que yo le doy una respuesta a usted inmediata y no tengo que hacer cálculos de nada. Está vacía, ya sé. La lista vacía. Sí, exactamente. Ese es el problema más pequeño. Entonces, cuando usted diseña ese tipo de problemas, usted tiene que hacer llamados, muchas veces, de tal manera, llegue a este caso, ¿sí? Porque es el caso fácil. O sea, la idea es facilitarse la vida, no complicarse. Pero lo mismo pasa acá, miren, poco a poco voy llamando hasta que llego a este caso, f de vacío, y f de vacío me vuelve 0, no hay nada más que hacer, ¿sí? Y pues allí, aquí ya se resuelve la suma por sí misma. Entonces, eso es lo que uno suele hacer en este tipo de problemas, ¿sí? O sea, lo que uno maneja ahí. Entonces, por ejemplo, la función estándar de Dr. Rankes listLength es para devolver el número de elementos de una lista. Entonces, para diseñar esa función, debo tener en cuenta que una lista tiene dos cosas. Lo primero, una lista vacía como símbolo terminal y un número seguido de una lista. Entonces, el caso base, que es este, o sea, el caso determinación, o sea, ahí yo le doy una respuesta inmediata a usted, no, pues, te puedo dar una respuesta inmediata cuando la lista está vacía, y en ese caso, la es 0, la salida es 0. Entonces, el 0, entonces, pues ya solucionaste. Y ahora te tienes que ocupar del caso recursivo acá. Ya te tienes que ocupar del caso recursivo. Y el caso recursivo, bueno, yo sé que tengo un número, ¿sí? Entonces, debería de sacar ese número y hacer un llamado recursivo con la lista. ¿Por qué? Porque es el dato que entró. Eso es una definición recursiva. Dentro de una lista, vas a encontrar siempre otra lista. Bueno, entonces, miremos el ejemplo. Miren acá. Entonces, de acuerdo a eso, el diseño del listLength es, pregunto por el caso base, y el caso base tiene una respuesta inmediata. El if en Racket tiene if, pregunta, que es el primer campo. El segundo campo es respuesta, si es verdadero, voy a ponerle res true, y la respuesta si es falso. ¿Listo? Entonces, así funciona. También podemos diseñar cosas con if, aunque yo prefiero el con personalmente. Entonces, si la lista es vacía, devuelva 0, porque es pues que no podemos hacer nada más. Entonces, teniendo en cuenta la segunda parte de la definición, se debe sumar 1 al tamaño si no encontramos una lista vacía. Vamos a contar elemento por elemento. Entonces, ¿cómo funciona? Sumamos 1 más el llamado recursivo, porque yo sé que hay un elemento por la estructura de la gramática, que la gramática me dice número seguido de una lista. Te voy a contar esos números. ¿Cuántos hay? Entonces, bueno, hay un número. Yo sé que en ese llamado hay uno. Tengo que volver a hacer un llamado recursivo para saber si hay un número allí o de pronto me encuentro con la lista vacía. Entonces, cuando ustedes ven acá, tengo más 1 del listLength del CDRLST. ¿Sí? Entonces, dígame. Sabes que yo siempre me he hecho la pregunta, ¿dónde él guarda esa sumatoria? Si no hay una variable ni nada, entonces hacerle llamado, pues obviamente da resultado, pero yo nunca he sabido pues, dónde guarda esa sumatoria. Esos llamados quedan almacenados en la pila del programa. Realmente, técnicamente hablando, esos llamados quedan almacenados en la pila. Vamos a probar con esta. Yo te voy a mostrar. 1, 4, 7, 9, 10, vacío. Bueno, ya sabemos que la estructura de la lista es así. Entonces, él empieza. Primero llama a la función, voy a llamarla f, con todo eso. 1, 4, 7, 9, 10. Por eso es que les recomiendo un curso de posgrado que se llama Modelos y Paradigmas de Programación. Ese lo pueden hacer en la profundización especializada. El profesor Mauricio, con los que están en seminario ahora, está averiguando, no sé qué le habrán dicho. Pero ya pienso que el próximo semestre, los que vayan a entrar a trabajo de grado 1 o a seminario, pueden usar esa opción para graduarse. Es ver 2 materias de posgrado. Les recomiendo Modelos y Paradigmas de Programación, porque primero, ese curso
No es parecido a este curso, pero usted después de haber visto este curso entiende por qué este curso está en el currículum. Ese curso le da el sentido a este curso. Y segundo, el curso el profesor lo tiene en modalidad de clase invertida. Les muestro, aprovechando y lo promociono. Me encanta ese curso y de vez en cuando me vuelvo a ver los videos. Vamos a mi YouTube. Y acá entonces encuentran modelos y paradigmas, programación. Entonces, él tiene este curso modelos y paradigmas de programación. Él lo tiene en modalidad de clase invertida. De hecho, en eso se inspiró mi propio curso, este curso, lo que él hace el profesor Juan Francisco. De hecho, Juan Francisco es el papá de este curso, fue el que lo diseñó en los años 90, este curso FLP. Y bueno, entonces, entonces, aquí empieza, aquí hay una lista de videos. Entonces, ¿qué pasa? Usted se ve estos videos y hay una serie de quizzes. Cada mes toca ir una vez, tengo entendido, hacer un quiz y ya. Entonces, este es un curso, pues, pionero. Miren, estos videos son del año 2017. Entonces, el profesor aquí explica, este profesor de los que uno dice que se ha ganado sus canas. Es excelente, ¿sí? Es un gran profesor. Entonces, están en muy buenas manos y es de los que te responden, o sea, usted tiene cualquier duda y él es muy diligente con los correos, a pesar de sus ocupaciones. Entonces, este curso lo encuentran totalmente acá. Y este curso es el que le da sentido a esto. Hay dos tipos de recursión, ya que Manuel hizo la pregunta, Manuel Alejandro, perdón, hizo la pregunta, existe una recursión de cabeza y una recursión de cola. Nosotros vamos a utilizar recursión de cola, es que se va agrandando. Vas a ver qué va a pasar. Vamos a hacer un llamado, este va a quedar, según esto, más 1, f de 4, 7, 9, 4, 7, 9, 10, miren. Observa, luego más 1, luego más 1, entonces f de 7, 9, 10. En este diseño recursivo, y esto sigue, en este diseño recursivo, estas operaciones quedan en la pila. ¿Cómo quedan en la pila del programa? Sencillamente quedan así. Van a quedar, primero tengo que deshacerme de f, 7, 9, 10, luego tengo que hacer más 1, y luego tengo que hacer más 1. Este más 1 corresponde aquí y este más 1 corresponde de acá. Entonces, cuando esto se soluciona, entonces, ¿qué va a pasar? Va a aparecer otro más 1, se apilan dos operaciones. El más 1 que hay aquí, que va a aparecer aquí con el 7, y el llamado con f, 7 y 9 y 10. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si la lista es muy extensa? ¿Qué sucede con los requisitos de memoria? Si la lista es muy grande. ¿Qué sucede? Pues se van ampliando. Se va ampliando. Esto es recursión de cola, ¿sí? Se va ampliando. Es la más fácil de diseñar, pero tiene ese problemita, ¿sí? Entonces, uno puede diseñar otros estilos de recursión que vayan acumulando el resultado. O sea, vayan acumulando el resultado directamente. Por ejemplo, uno puede diseñar una función con un acumulador y que aquí vaya acumulando la suma, ¿sí? Por ejemplo, f del st a sc. Entonces, eso no reserva memoria, porque siempre el llamado es aislado. Simplemente que el acumulador va haciendo. Por ejemplo, un diseño podría ser define, voy a ponerle f porque no me voy a poner a hacer eso, y recibo lambda, recibo la lista y el ACC, ¿sí? El acumulador. Entonces, ¿qué pasa? Si es vacía, devuelva al acumulador. Y en otro caso, sencillamente llama a la función con el LST y le suma 1 al acumulador, ¿sí? Entonces, ese acumulador es el que va a tener eso. ¿Qué pasa? Los llamados ya no son dependientes, porque si yo tengo, por ejemplo, f con este llamado de acá, por ejemplo, yo tengo f de, por ejemplo, un arreglo pequeño, 1, 2, 3, ¿correcto? Y el ACC inicialmente es 0. ¿Por qué? Porque pues no hemos contado nada. Y si ustedes ven, en el caso vacío devuelve lo mismo. Si no, pues que esto ya es una recursión más avanzada. Y uno tiene que un 0, ¿correcto? Ahora, cuando hace el siguiente llamado recursivo, va a ser f de 2, 3 y va a almacenar aquí un 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ACC tiene que incrementarse. ¿Cuál es la ventaja? No está esto esperando. ¿Sí? Eso es recursión de cabeza. ¿Sí? Entonces hay una recursión de cola y recursión de cabeza. Entonces, hay varios diseños, este es uno de tantos, pero miren la ventaja que tiene. No tienes que almacenar en la memoria nada. Entonces, ya depende, pues eso, por eso me gustaría que si se toman la especialización, diseño especializada, vean ese curso, porque ese curso les da más habilidades de
de programación en ese sentido. Por ejemplo, bueno, la recursión yo aquí la tengo de esta manera, es funcional, pero tiene sus implicaciones en memoria. Sí, ¿Y alguien iba a decir algo? profe, eso mismo estaba pensando yo, o sea, eso de estar gastando espacios en pila, en memoria, en vez de coger una sola variable e ir stackeando todo con algún separador o algo y que ya después la misma función se encargue de desglosar eso, sería mucho más óptimo, pero pues también sería mucho más complejo desarrollar una cosa de esas. Como Sí, lo que hacían correcto. antiguamente los programitas de NetFlow, de MikroTik en ensamblador, esa gente son los monstruos para eso. Sí, voy a hacer un paréntesis. ¿Quieren el verdadero Mario Bros? Mario Bros. Design para el Super Nintendo. Resulta que ese juego, yo ahorita, hay un video, yo se los voy a buscar y ahorita se los muestro, tengo que buscarlo en eso. Resulta que Mario Bros. Lo programaron en un bloque de 64 kilobytes. Todo el juego cabe en 64 kilobytes. ¿Ustedes se imaginan? Un reto re brutal hoy en día. Sí. ¿Por qué? Porque el Super Nintendo solo aceptaba en memoria, o sea, solo podías cargar en memoria 64 kilobytes. Entonces, pues ustedes ahorita con 64 kilobytes, ¿qué hacen? Uno que hace con 64 kilobytes, ni un documento de Word pesa eso. ¿Sí? Entonces, eso ahí es donde viene la optimización que le toca hacer a los programadores del pasado. Ustedes son los programadores del futuro y el presente que, pues, piensan más que todos en integración de tecnologías. ¿Sí? Entonces... Profe, una pregunta. Sí. Profe, usted sabe que, pues hasta donde yo tengo entendido, el creador de Mario fue ese man japonés Shigeru Miyamoto, ¿no? Uh-huh. Yo Sí, tengo una duda, ¿él fue el que programó el primer Mario Bros. O él fue el que dio la idea? Él es el diseñador de la idea, pero realmente detrás de eso hay un grupo de programadores japoneses. Es que yo pensaba que él fue como que, o sea, yo al principio pensaba que él fue que, o sea, no tenía idea, que él fue el que programó el Mario Bros. Al principio y digamos, claro, como ese juego ganó fama y pues obviamente él empezó a ganar mucho dinero, pues llegó al punto donde ya, pues yo iba a ser presidente ahora de la empresa Nintendo, ¿no? Y pues obviamente voy a pagarle a trabajadores que hagan eso, pero yo como que dando mis puntos de vista, pero la verdad no sabía de él. Él es como un Steve Jobs, para decir Steve Jobs, obviamente era ingeniero, también, bueno, no fue ingeniero, él estaba en Computer Science, en Harvard y se retiró, ¿sí? Eso es gente que se retira de la universidad y se hace rica. Pero para nosotros es mejor estar en la universidad creando. Entonces, a menos de que usted pues tenga como esas ideas así, que vea por ejemplo, el que creó Rappi, uno que se le hubiera ocurrido en el 2014, y eso no se hace mucho, una aplicación para domicilios. Eso es ver un problema y decir, ve, ¿yo por qué no hago una aplicación para domicilios? Siento que hay tanto problema. Siempre que hay tanto problema. De ese nació en apps.co. De hecho, si ustedes son personas que la idea les surgen así, usted ve un problema y wow, les recomiendo apps.co. Apliquen ahí ayudan mucho. Yo apliqué, estuvimos con un amigo y con un amigo que es ingeniero de sistemas y una amiga que es diseñadora. Y bueno, nos postulamos. Bueno, una red social de perros, pues no creo que pegara mucho. Pero bueno, hicimos la presentación. No dan billete, ¿sí? Eso son claros con eso. Pero lo que dan ellos es capacitación y contacto con posibles inversores. En apps.co, cuando usted ya pasa los primeros filtros, usted pasa a una mesa, eso se llama una presentación ante posibles inversores. Hay varias empresas ahí colombianas, están pues los Santo Domingo y varias empresas y varios inversores. Si a ellos les gusta tu idea, te patrocinan. Y así pasó con Rappi, donde Rappi no tenían la plata. No me acuerdo quién nos patrocinó, pero bueno, usted está allí con los tiburones, pues, ¿sí? Con los que saben del negocio. ¿Cómo? Una ronda de inversión como la de Estados Unidos. Sí, exactamente, la idea es de allá, de hecho, y ha funcionado muy bien. Y de hecho, el producto más fuerte que se puede decir de acá es Rappi. Bueno, ya una cosa es la seguridad laboral, las condiciones laborales de los aliados, de los Rappi domiciliarios, creo que se dicen así. Rappi Rider, creo que es. Eso ya es otro asunto. Pero hablando de la idea y de la creación de la aplicación, fue a través de esto. Fueron unos bogotanos que se les ocurrió. Y bueno, sacaron plata con eso y se hicieron millonarios. Y de hecho, al líder, lo llaman cada cierto tiempo a que dé conferencias.
Entonces, pues, eso ayuda mucho, más que todo ya dan mentorías, ¿sí? Esa parte de mentorías. Si usted tiene esas ideas, usted tiene esa capacidad, eso como que bien, eso es como preinstalado en uno, que a uno como que se le ocurra y vea, como que tenga esa visión, y uno dice, ve, aquí hace falta una aplicación de domicilios, porque la gente tiene que llamar y a veces es difícil, y a veces uno se demora mucho diciendo lo que quiere. En cambio, en una aplicación usted puede decir lo que usted quiere, sin necesidad de llamar. Entonces, imagínense. Y ahora, pues ahora que han aparecido que iFood, bueno, domicilios que se fusionan con iFood, que han aparecido otras más, o el que se le ocurrió Uber en Estados Unidos. Entonces, es eso. Pasa lo mismo con Facebook y eso. En nuestra área tecnológica, si ustedes tienen esa visión, pues ahí tienen una herramienta, ¿sí? Para hacer esa visión realidad. Hay que saberlas presentar. En ese sentido, aprendí mucho sobre cómo hacer presentar una idea. Nosotros somos demasiado técnicos en la Universidad del Valle. Entonces, también hay que aprender cómo a saberse vender, como ya saber cómo, si usted tiene un producto, saberlo presentar. Bueno, muchachos, entonces aquí, claro, aquí tenemos dos tipos de recursión, me desvío un poco, y efectivamente esto se va guardando en una pila. Yo se las muestro así de la recursión de la forma sencilla. Digamos, yo ya programando, si yo estoy consciente de que eso va a manejar cosas muy grandes, yo prefiero más bien utilizar recursión de cola, de recursión de cabeza, para evitar eso. Lo significa que el llamado va conteniendo en sí mismo el valor. Por ejemplo, una útil es agregarle un acumulador para evitar que esos llamados se queden guardando en memoria. Pues esto no se nota porque esto es un array de 5, pero imagínense un array ya de millones, pues es eso. Lo que mencionan por acá, el SNES 32 era de 8 bits, correcto. Son bloques de 64 kilobits en ese caso. Entonces, por allí, entonces, bueno. Entonces miremos el caso de un árbol binario. Entonces, lo mismo. El árbol binario, recuerden que es una lista con dos recursiones, básicamente. Es que no, o sea, realmente en esencia son lo mismo. Entonces, bueno, tenemos que es un entero, un símbolo seguido de dos árboles binarios. Y el árbol será representado pues de esta manera, con una lista simbólica. ¿Sí? Ya ustedes conocen la estructura, donde el car viene siendo el símbolo, donde este sería el KDR, viene siendo este árbol binario de acá, y el KDDR, que entonces este chico de aquí, entonces viene siendo este segundo árbol binario, ¿correcto? Ahora bien, cuando yo voy a diseñar una función, por ejemplo, que me sume los elementos de un árbol, en 10 minutos, cuando me diseñe un árbol de este caso, entonces, que me diseñe un árbol acá, ¿ustedes qué tendrían que considerar? ¿Qué preguntarían primero? ¿Qué preguntarían primero ustedes? ¿Qué es lo primero que ustedes preguntarían? Si es un número. Si es un número, porque es la condición de parada, correcto. Condición de parada. Listo, y si yo le pido la suma de los números, usted si recibe un número, ¿qué devuelve? Si yo le digo, asúmeme los números de ese árbol, y usted recibe un número directamente, pues el número, sí, pues no hay nada más que hacer. Pues me dice, sume los números y me dan un número, no, pega. Esa es mi respuesta, el número, ya está. Ya cuando ya tengo aquí el llamado recursivo, ¿qué yo haría? ¿Qué debería hacer yo? Cuando tengo ya símbolo, árbol binario, ¿qué debería hacer para sumarlos? Si es un número o es un string. Pero aquí no hay ningún número. Aquí no hay ningún número. Ella ni era, aquí no hay ningún número. Yo sé que dentro de este árbol, al final tiene que haber un número, pero no sé en qué profundidad está. Eso lo desconozco. Sí, porque eso puede estar muy profundo. Miren que aquí pues está un nivel y acá pues está no, otro nivel más adentro. Entonces lo que toca hacer es hacer la suma y hacer el llamado, dos llamados recursivos con la función. ¿Por qué hago dos llamados recursivos? ¿Por qué hago dos llamados recursivos allí? Pasar a la izquierda y después a la derecha. Para explorar a la izquierda y explorar luego a la derecha. Y miren que allí se nos explota la pila, ¿sí? Porque esos llamados recursivos empiezan ¡pum! Entonces, eso empieza la pila a crecer muchísimo. Los árboles, en cuestión de recursión, son bastante costosos en ese sentido. Entonces, miren, el procedimiento de sumar un árbol. Si es un número, pues devuelvo el número, pues ¿qué más puedo hacer? Y en otro caso, deme la suma con el árbol izquierdo y la suma con el árbol derecho. Y ya está, ¿sí? Entonces, eso sería básicamente. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, sobre esto.
Alza la manito por lo menos si, todo, si está entendido, por lo menos. A mí sí en mi caso me puede volver a explicar otra vez, por favor. Sí, lo que pasa es que cuando usted tiene un árbol binario, usted puede ser un número entero o un símbolo seguido de árboles binarios. Y le estoy pidiendo sumar. ¿Qué pasa si llega el número? ¿Usted qué hace? Si le llega un número, que eso es un árbol, según eso. ¿Usted qué hace con eso? Si llega un número. ¿Sumarlo? No, pues lo devuelve, pues. No, debería como tener alguna condición, caso tal que reciba eso, Nada. un verdadero, un falso, un vacío, no sé, dependiendo No. de lo que necesite ahí, ¿no? No, mira, ¿qué pasa si yo le mando este árbol a usted? ¿Cuál es la suma de ese árbol B? Que es un 2. ¿Cuánto haría devolverlo? Súmame los números que hay dentro de ese No. árbol. 2. Uno pues de dar 2, ya. Ya. Entonces, miren, acá cuando es un número, miren, yo devuelvo, miren, ¿qué hago si es un número? ¿Qué hago ahí? ¿Qué devuelvo? El árbol completo con el 2 adentro. No, el 2 es el árbol, porque es que la gramática así está. Así la gramática lo está dictando. La gramática O sea, nos dice, ¿no? Devolvería el número. Sí, pues que no hay nada más que hacer. Si aquí llega un 5 y me dice, súmeme todos los números que y llega un 5, pues devuelvo el 5, porque ¿qué más hago? Sí, o sea, aquí ¿qué más hago? O sea que devuelves el entero común y corriente, el 2 y ya. Y ya, pues que no puede, o sea, usted de ahí no sabe más. Usted le dijeron, vea, un entero es un árbol. Ah, bueno, sume los números, pues devuelva el número entero, pues ¿qué más puede hacer? Y en este otro caso de acá, ¿qué pasa? Yo tengo el símbolo, el árbol izquierdo y el árbol derecho. ¿Qué hago para buscar números en esos dos árboles? ¿Qué voy a hacer? Pues ahí la pregunta es, si fue, bueno, ahí no es un símbolo, ¿no? Pero si es una lista a la que entra, no tiraría error porque estaría preguntando si la lista es un número. Era como tener un jar el árbol. No, o sea, si yo meto una lista y la lista está mal estructurada, usted metió mal los datos. Entonces está incumpliendo lo que está esperando el algoritmo. El algoritmo no le va a funcionar. O sea, de entrada, esto tiene que estar bien estructurado. ¿Sí? Si esto no está bien estructurado, pues suerte, no funciona. No se preocupen por eso. O sea, uno confía que las entradas estén como uno espera que estén. En ese caso, o sea, el árbol tiene que respetar esta gramática. Si el árbol no respeta esta gramática, no esperen un buen resultado. Entonces, o llega así, o llega un número, o llega así. Símbolo seguido de árboles binarios. No tiene más opción. Profe, Sí. digamos que es un poquito como difícil tratar de ver la recursión doble, porque eso se va desmenuzando hasta que llegue a los casos base, pero la idea es como simplemente basarse en la gramática y ya, ¿no? Sin tratar de pensar en eso. Sí, pero pues la idea es que tenga algo de conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Es lo importante. Sí, O sea, por ejemplo, en este caso es claro que descartamos pues el car, porque es un símbolo y eso, ¿no? Sí, correcto. Sí, y yo tengo que hacer entonces el llamado recursivo con el KDR y con el KDDR, que es el segundo y tercer elemento de la lista. ¿Por qué? Porque, pues, eso es lo que él espera. O sea, si yo tengo dos hijos, él hace la recursión por la izquierda y luego hace la recursión por la derecha. De hecho, él primero tiene que resolver todos los llamados izquierdos, tiene que resolver todos los llamados izquierdos y ahí empieza a resolver los llamados derechos. Así es como funciona. Eso realmente es una explosión de llamados recursivos. Entonces, no, o sea, no se preocupen con esto. O sea, si es un número, devuelva el número. Es que, ¿qué más uno puede hacer? Y si no, sume lo que encuentre en el hijo izquierdo con lo que encuentre en el hijo derecho. Por ejemplo, este árbol. Entonces, solamente las hojas son números. K, T, P, 8, 9, 10, 12. ¿Correcto? Entonces acá, si llega este K, pues hace un llamado recursivo con acá. Como acá tenemos la misma estructura, hace un llamado recursivo acá. Y acá al final, miren acá, primer llamado recursivo más hijo izquierdo, hijo derecho. Este sería el nodo T y este sería el nodo P, que está aquí. Eso es pongámosle P. Y esto es P. Luego de barata T queda más 8, más 9, y por acá va a quedar más 10, más 12. El primero resuelve todos los izquierdos y luego resuelve todos los derechos. Así es que funciona. Por eso es que la recursión con árboles es costosísima. Profe, una pregunta. Si T sería un 5, un 4, ¿cómo se comportaría? No, debería haber un error porque la gramática dice que es un símbolo. Cuando es un nodo, es un símbolo.
no lo consideramos porque ahí dice que es un símbolo. Es por la estructura de eso. Ok, entiendo. Listo. Entonces, por acá sería esto básicamente, muchachos. Sería esto básicamente. Entonces, si les parece, tomemos un descanso de 15 minutos. De todos modos, tengo que atender una pequeña cosita aquí en la casa que van a arreglar una cosita. Me disculpo, eso me demoro unos 10 Una minutitos. pregunta. Dígame. Y así también pasa con los números, o sea, como no se puede colocar símbolo en el nodo, o sea, como preguntar al compañero, entonces dentro de los números tampoco pueden ir letras. Correcto, correcto. Tiene que ir tal cual dice la gramática. O sea, la gramática es así y así es. Ya si usted manda algo diferente, pues el dato está malo. Y bajo la definición de lo que es un algoritmo, eso lo ven en FADA, un algoritmo tiene dos cosas, una precondición y una poscondición. Y la precondición es que las entradas tienen que venir como el algoritmo las espera. Eso es como hacer un trato. Si usted no respeta ese trato, entonces, ¿qué sucede? Si usted no respeta ese trato, pues el algoritmo tampoco lo va a hacer, ¿sí? Entonces, el algoritmo tiene que venir así. No piensen que si llega un signo, no puede llegar una cosa distinta, porque la gramática es así. Y en eso vamos a basarnos en este curso. O sea, si la gramática dice que llega de cierta forma, pues va a llegar de esa forma. No puede llegar de otra forma, ¿sí? No puede llegar de otra forma. No sé si eso soluciona tu duda. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, descansemos hasta las 3:10. Coman alguito, estírense y allí ya les mostraré ahorita el video. Voy a buscarlo también, voy a aprovechar los 10 minuticos para buscarlo. Entonces, estírense, nos vemos a las 3:10.